¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número 3 que lleva por título el feudalismo. Bien, chicos, en este tema vamos a estudiar lo que es el feudalismo, las características del feudalismo, así como también de cómo está explicado la pirámide social, ¿no? Quienes conforman la pirámide social en el feudalismo. Bien, chicos, a ver, eh, cuando hablamos de feudalismo nos estamos refiriendo a un régimen de tipo de organización política, social, que existió en el occidente europeo, ¿no? En la época medieval. Tuvo como origen la consecuencia de las invasiones bárbaras acerca de los normandos, los maglares y los sarracenos, ¿no? Y esto es como resultado de la desembarcación del Imperio Carolingio en los ducados y condados, ¿no? Y estos cuando entregaron sus tierras a un señor, en este caso viene a ser el señor feudal, ¿no? ¿Cuáles fueron las características cuáles fueron las características del feudalismo, ¿no? Las características del feudalismo tenemos como características en lo político había una debilidad de las monarquías ante los invasores. En lo social, predominio de una aristocracia guerrera. Y en lo económico, monopolio de la tierra, explotación en beneficio de unos pocos y atraso en la agricultura y el comercio. En este régimen que se dio en el feudalismo, tenemos como componente del feudalismo al señor feudal. El señor feudal era el dueño y soberano de su feudo, ¿no? Cuando nosotros mencionamos o nos referimos acerca del feudo, nos estamos refiriendo a la extensión de tierra, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, que era el dueño y soberano de su feudo, o sea, de la tierra. A eso se refiere, conocimos la palabra feudo, ¿no? Bien, ahora, luego también el señor feudal surgió justamente de la necesidad de poder tener una protección, ¿no? Y ellos vivían pues en los palacios, en las fortalezas o castillos, es ahí donde vivía el señor feudal. Cuando su dominio era muy extenso, entonces el señor feudal lo que hacía era tener la autoridad absoluta a los otros señores que también eran sus vasallos y a la vez señores de otros vasallos. Así que cada hombre se hallaba unido a un señor a través de un lazo de fidelidad absolutamente personal. Y esta fidelidad pues era escalonada, ¿no? Era escalonada esta fidelidad. Bien, chicos, a ver, aquí van a ingresar compañeros. Ya. Bien. En cuanto al vasallo, el vasallo era el hombre libre, el hombre independiente, ese era el vasallo, que era que, digamos así, que le juramentaba fidelidad, ¿no? Del vasallo al señor. Y cuando iban a una ceremonia de la investidura, que era justamente el otorgamiento de la tierra del señor al vasallo. Entre sus deberes, por ejemplo, del vasallo,
era acompañar a su señor en las expediciones por su propio territorio. Y a este servicio se le denominó servicio de las expediciones, servicio de huestes, mientras que mientras a las incursiones, estas incursiones que hacían en territorios de otro señor, se les llamaba servicios de cabalgada, ¿no? Con ese nombre se le llamaba. Y el feudo, ¿qué cosa era el feudo? Por ejemplo, el feudo justamente era la extensión de tierra, lo que he dicho hace un momento, extensión de tierra, también el centro de explotación agrícola, ¿ya? También se le solía llamar señorío. Luego tenemos a los nobles. La sociedad feudal estaba compuesta tenemos a los nobles. Los nobles, quienes conforman pues la alta nobleza. Esta alta nobleza estaba conformada por los marqueses, condes, duques. Ellos eran propietarios de los feudos mayores. En este caso nos estamos refiriendo a estos propietarios de la alta nobleza, ¿no? Y de la baja nobleza, los propietarios de la baja nobleza tenemos al vizconde, el barón, que estaba formado por los súbditos del anterior, pero tenían una menor riqueza, ¿no? Y el clero de igual forma también había un alto clero. Ese alto clero estaba conformada por los obispos y arzobispos, ¿no? Aquí vamos a poner entre paréntesis, a ver, los obispos y arzobispos son aquellos que conforman el alto clero. ¿Ya? A ver, chicos, un minutito, ¿ya? Los que corresponden el alto clero vendrían a ser lo que acabamos de mencionar, los obispos y los arzobispos, ¿no? Ese sería el alto clero. Y el bajo clero, que lo conforman los párrocos y curas, ¿no? Alto clero y bajo clero, ¿no? Los párrocos y curas, ¿no? Luego tenemos a los campesinos, los campesinos. Los campesinos, o también llamados villanos, que vienen a ser las personas libres, estas personas podrían abandonar el feudo, ¿no? En este caso, ellos podrían abandonar el lugar donde se encuentran, ¿ya? Y buscar protección en otro señor feudal, ¿no? Y mientras que los siervos eran descendientes de los antiguos esclavos que carecían de libertad y eran vendidos junto con la tierra. A eso se les llamaba, por ejemplo, siervos de gleba, ¿no? Que lo solían vender. Una de las costumbres, por ejemplo, una de las costumbres que se daba con respecto al señor feudal era, por ejemplo, la casa, ¿no? La casa constituía un placer, digamos, favorito para el señor feudal, aquellos hombres que estaban acostumbrados al manejo de armas, este manejo de armas y una vida activa, ¿no? Una vida activa libre. Luego, los torneos que eran combates entre grupos de caballeros en un
recinto cerrado por barreras, y en ocasiones solían combatir dos caballeros, ¿no? Estos dos caballeros solían combatir, y los vencidos habían de entregar a su vencedor sus armas y su caballo que podían rescatar pagando su valor en efectivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se daba este enfrentamiento, este, para poder obtener lo que llaman los trofeos, este, tenían que pagar, ¿no? Encima que perdían, aparte que perdían la competencia, a perder sus armas y caballos, pues tenían que pagar, ¿no? Por lo perdido, ¿no? Luego también están, dentro de las costumbres que se daban en el señor feudal, también estaban las fiestas, ¿no? Las fiestas que destacan los juglares, en este caso los juglares eran los recitadores, y los trovadores, que eran los compositores, ¿no? En este caso los compositores eran los trovadores. Mientras que la guerra era, era la más noble y principal actividades señoriales, donde interviene la iglesia con la paz de Dios, que se prohíbe pues atacar bajo pena de excomunión a las personas ajenas a las luchas, así como sacerdotes, mujeres, de la tregua de Dios, ¿no? Que justamente prohíban, se prohíba los combates en días de la semana, ¿no? Bien, tenemos ahí otro punto que vamos a mencionar es la decadencia. La decadencia del feudalismo se debió a la guerra de las cruzadas, que era la que se suscitó como la muerte de los señores feudales, así como la emancipación de ciudades y la utilización de la pólvora con fines bélicos en Europa, ¿no? El fortalecimiento de la monarquía en España, los reyes católicos, Francia, Luis XI, y en Alemania, Otón I, ¿no? Aquí tenemos la pirámide social, por ejemplo. En la pirámide social tenemos ahí, hemos colocado ahí una imagen. Ahí tenemos el alto clero, clero medio, bajo clero. Ya ahí está más explicado acerca de la pirámide social, ¿no? El rey se encuentra pues en la cúspide, ¿no? Tenemos también el bajo clero, ahí están los curas, los frailes. A su derecha están la baja nobleza, la media y la alta nobleza, que están los hidalgos. Y más abajo están los niveles, los artesanos, los liberales, todos ellos se encuentran. Y en la parte inferior están los pobres, ¿no? En este caso son los campesinos, los jornaleros, los que trabajan, los trabajadores urbanos, ¿no? Aquí están los gremios, ¿no? Y el gremio que estaba organizado en base a la asociación obligatoria de aquellos que desempeñan una profesión, ya sea arte u oficio. Arte u oficio. Luego vamos a mencionar acerca de los títulos nobiliarios, ¿no? Que también cuando hemos estudiado clases anteriores acerca con respecto al curso, acerca de los títulos nobiliarios, ¿no? Ahora, uno de los títulos nobiliarios que tenía un cargo máximo era justamente el rey, ¿no? El rey era un título nobiliario, era el cargo máximo, ¿no? Así como en nuestro país es el presidente, que es la máxima autoridad, entonces ahí la máxima autoridad era justamente el rey, ¿no? El cargo máximo de un reino era pues hereditario, excepto los visigodos. El príncipe era otro título nobiliario que le sucedía después del rey, el príncipe, que viene del latín príncep, el primero y el más excelente, ¿no?
Tanto en España, por ejemplo, en Inglaterra, se da al hijo y el sucesor del rey, ¿no? Ese título nobiliario se le da al hijo en este caso del rey, ¿no? Y otro título nobiliario tenemos el duque. El duque que en el caso podemos mencionar, por ejemplo, que los germanos, por ejemplo, denominaban al jefe del ejército Elizobo, por el cual se derivó duque de los alemanes, ¿no? Es así que en la Edad Media, por ejemplo, también tuvo un carácter político, además militar, sobre un territorio o provincia, ¿no? Otro título nobiliario tenemos el marqués, ¿no? Que deriva de marca, distrito fronterizo. Y el marqués estaba por encima de los condes, ¿no? Pero solo en el ámbito militar. En el ámbito militar. Luego tenemos el conde. En el caso del conde, por ejemplo, que también es otro título nobiliario, que adquieren el poder civil y administrativo en su dominio, ¿no? Y su sustituto era el vicecomes, ¿no? O vizconde también le llamaban, ¿no? Luego tenemos el barón, que era otro título nobiliario, y luego el último que viene a ser, en este caso, el caballero o hidalgo, ¿no? Ese es el último título nobiliario. En total son 7 títulos nobiliarios. Bien. Luego de ahí, de los títulos, pasamos a las cruzadas. ¿Qué cosas eran las cruzadas? Las cruzadas eran las expediciones religioso-militares. Estas expediciones se realizaron entre los siglos XI a XIII, aproximadamente en los años 1095 a 1291. Ese es el periodo en que se desarrolló por los cristianos de Occidente para poder reconquistar la Tierra Santa, que es santo de la Tierra Santa del dominio turco, ¿no? Ahora, en cuanto a su desarrollo de las cruzadas, ¿ya? Vamos a explicar algunas de ellas porque en total son el número de cruzadas que se desarrolló durante ese periodo fueron en total 8 las cruzadas. Vamos a mencionar algunas de ellas para ya comenzar con el desarrollo de la actividad de aplicación. Bien, en cuanto a la primera cruzada, esta primera cruzada que se dio en el año 1095 a 1099. Dice, ante la toma de Jerusalén por los turcos seljúcidas, el Imperio Británico se vio amenazado, entonces el emperador Alejo pidió el auxilio a los cristianos de Europa, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, el Papa Urbano, desde el concilio de Clermont en Francia, por ejemplo, él convoca a la cristiandad bajo el lema Dios lo quiere, la primera cruzada, ¿no? Y él es justamente el quien que hace esa convocatoria acerca de la cruzada. Y esa cruzada se divide en dos. La primera cruzada, al cual se llamaba la Cruzada Popular. Esta cruzada popular tuvo una amplia movilización popular conducida bajo el monje Pedro de Amiens y un caballero llamado Waltería, ¿no? Es la primera cruzada. En esta primera cruzada la muchedumbre cruzó Europa y llegó a Bizancio y desde ahí se dirigió a Tierra Santa, pero en Asia Menor ellos fueron derrotados, aniquilados, ¿no? La otra cruzada es la cruzada señorial.
¿no? La cruzada popular y señorial corresponden ambas a la primera cruzada, ¿no? Se dividen en dos cruzadas, como les estoy explicando, ¿no? Ahora, en la cruzada señorial, eh, un ejército de caballeros estaba integrado por caballeros franceses, normandos del sur de Italia y liderados por Godofredo de Trancedro y Roberto de Flandes se reunieron en Constantinopla y partieron hacia Tierra Santa y lograron triunfo sobre los turcos en la batalla de Nicea, Dodilea y Antioquía y conquistaron Jerusalén en 1099. Esa fue en la cruzada señorial. ¿Qué consecuencias, por ejemplo, se suscitaron en la cruzada? Por ejemplo, en esta cruzada señorial, por ejemplo, Asia Menor es de vuelta al Imperio Bizantino y así se fundan, por ejemplo, los estados feudales en el Oriente, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar el Principado de Antioquía y el Condado de Edesa, ¿no? Así como la fundación de órdenes religiosos militares, ¿no? Luego tenemos la Segunda Cruzada. Esta Segunda Cruzada se dio en el año de 1147. Esta cruzada que se dio en ese año. Las querellas y los pleitos de Oriente entre los guerreros feudales contribuyen a debilitar la resistencia frente a los turcos. Frente a los turcos. Ya, sí, por ejemplo, en esta cruzada, los cristianos también perdieron el condado de Edesa en el norte de Mesopotamia y la pérdida de este territorio conmovió a los cristianos en Europa que respondieron con una segunda cruzada, ¿no? Esta cruzada tuvo como predicador a Bernardo de Claraval, quien convenció a Conrado, que en aquel entonces era emperador de Alemania, y a Luis VII, rey de Francia, para marchar a Palestina. ¿Cuál era el objetivo de esta cruzada, por ejemplo, ¿no? El objetivo de esta segunda cruzada era auxiliar a los cristianos de Oriente, ¿no? Ese era su objetivo. A ver, vamos a explicar, a ver, una cruzada más. Por ejemplo, tenemos la tercera cruzada. En la tercera cruzada, las peleas y los pleitos de Oriente entre los guerreros feudales y las órdenes religiosas contribuyeron a debilitar la resistencia frente a los turcos. En esta cruzada, por ejemplo, los reyes en esta segunda cruzada, mencionamos a los reyes, por ejemplo, el predicador Bernardo de Claraval, ¿ya? En esta segunda cruzada, quien convenció a Conrado III, el emperador de Alemania, y a Luis VII, rey de Francia, para marchar a Palestina, ¿no? Ahora, en la tercera cruzada, que se dio entre los años 1189 y 1192. En esta cruzada, Saladino derrotó a Guido, en este caso era el rey cristiano de Jerusalén, en la batalla de Itín, esto apoderándose de dicha ciudad. Esto fue la causa de la organización de la Tercera Cruzada, puesto que los tres reyes católicos más poderosos de la época, que en este caso era Federico I, emperador de Alemania, Felipe II, Augusto, rey de Francia, y Ricardo I, rey de Inglaterra, partieron a combatir a Saladino, ¿no? Esos tres reyes se unen y deciden combatir a Saladino, ¿no? En este enfrentamiento, Federico se ahoga
muere ahogado en el río, mientras que Felipe II regresa a su país abandonando la lucha y Ricardo I, él conquista Chipre y firmó un tratado con Saladino, en el cual algunos territorios de Siria quedaron en manos cristianas. Eso es con relación a la tercera cruzada, ¿no? De ahí las otras cruzadas, que son la tercera hasta la... Son 8 cruzadas en total. Son 8 en total las cruzadas que se dieron, ¿no? En la octava cruzada, por ejemplo, en Luis de Francia se dirige hacia Túnez y los enfrentamientos que se dan, se suscitan, que es en la cuarta y la quinta cruzada, donde hubo una campaña de niños franceses y alemanes, ¿no? ¿Qué consecuencias, por ejemplo, se suscitaron a raíz de estos enfrentamientos? La decadencia del feudalismo, ¿no? Se dio una decadencia del feudalismo. Otra consecuencia, el refinanciamiento cultural, el poderoso estímulo en el orden económico, la difusión de las ideas, la detención del avance musulmán en Europa y las nuevas armas. Las nuevas armas que se utilizaron en aquel entonces eran las catapultas y ballestas, ¿no? Que eran justamente instrumentos como molinos de viento, ¿no? Bien, chicos, este, hemos ya finalizado la explicación de la clase. Ahora sí vamos a continuar con el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Bien, vamos a empezar con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué es el feudalismo? El feudalismo viene a ser un régimen de organización político y social que existió en el occidente europeo, ¿ya? Vamos a colocar ahí como respuesta a la pregunta número 1, el régimen de organización político que existió en el occidente europeo. Bueno, chicos, ahí tomen nota, por favor, para continuar con la siguiente pregunta. Me dicen, por favor. Luego tenemos en la pregunta número 2, explicar sobre la característica social, ¿no? ¿Cuál es la característica social del feudalismo, ¿no? Ahora me están pidiendo, es el predominio de una aristocracia guerrera, dueño de las tierras, ¿no? Predominio de una aristocracia guerrera, en este caso es el dueño de las tierras, ¿no? Me avisa, por favor, chico, para pasar a la siguiente hoja. ¿Ya terminaron? Ya, me avisan, por favor, chicos, ¿ya? Ya, a ver, siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos del feudalismo? Tenemos el señor feudal. El señor feudal. El señor feudal. Feudal. Tenemos el vasallo. El vasallo. Luego también tenemos ahí lo que hemos mencionado, el feudo, ¿no? El feudo también. El feudo. Ya tenemos ahí los elementos, ¿no, chicos? La pregunta número 4 dice, ¿cómo estaba conformada la sociedad feudal? ¿Cómo estaba conformada la sociedad feudal? Bien, la sociedad feudal estaba conformada por los nobles, el clero, estaba conformada por los campesinos, o villanos, luego tenemos a los siervos, De esa manera estaba conformado la sociedad feudal. ¿No, chicos? Esa sería la pregunta número 4. Listo, bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. En la pregunta número 5 dice, mencione 2 causas que motivaron la decadencia del feudalismo. Vamos a mencionar 2 causas importantes. Vamos a mencionar la primera. Una de ellas es la guerra de las cruzadas, ¿no? Una de las causas que motivaron la decadencia es, vamos a mencionar, más importante es la guerra de las cruzadas. La guerra de las cruzadas, ¿no? La guerra de las cruzadas. Luego también tenemos la emancipación y alianza de ciudades, ¿no? La emancipación y alianza de ciudades. Ya, eso sería con respecto a la pregunta número 5. ¿Ya? Pregunta número 5. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué es la burguesía? Habitante de las ciudades de Burgos. ¿Quiénes se enriquecían? ¿Quiénes se enriquecían? Por medio de la industria y el comercio, ¿no? Por medio de la industria y el comercio. Por medio de la industria y el comercio. Bien, ahora, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo estaba conformada la primera cruzada?
A ver, ¿quién me dice cómo estaba conformada la primera cruzada, chicos? ¿Cómo estaba conformada la primera cruzada? A ver, Gael, Carlos Ortiz. Profe, no tengo la ficha ahorita. Recién lo voy a imprimir. Ay, se ha enviado ayer. Karen, Adriana, ¿cómo estaba conformada la primera cruzada? Sara, Sebastián, Vanessa. Habían dos tipos de cruzadas, ¿no? Una cruzada popular. Les había dicho, por ejemplo, que la cruzada popular originó una amplia movilización. Ya estaba conformada por la cruzada popular y la cruzada señorial. ¿Ya? La cruzada popular, y tenemos la cruzada señorial. Estas son dos de las cruzadas. La pregunta número 7. Ya, esto no, ¿ya? Esto no, esto no. Ya, chicos. La cruzada popular y la cruzada señorial. En la cruzada señorial, como les había explicado, ¿ya? Estaba integrada por caballeros franceses y normandos del sur de Italia. Por eso estaba conformada la cruzada señorial. ¿Y quiénes conducían la primera cruzada popular? Por un monje llamado Pedro de Amiens y el caballero llamado Gualtería, ¿no? Esa era la cruzada popular, ¿no? Habían dos cruzadas, una señorial y otra popular. ¿No, chicos? Esa era la diferencia, ¿no? Entre una y otra cruzada, ¿no? Y en la cruzada popular, como les había mencionado, cruzaron Europa y llegaron hasta Bizancio, ¿no? Y desde ahí se dirigieron a Tierra Santa. De esa manera estaba conformado. Bien, chicos, ahí entonces les dejo su actividad y su evaluación. ¿Ya, chicos? Les dejo su evaluación. Ya. Bueno, chicos, ahora sí, ahí nos quedamos. Cuídense mucho. Entonces ya están ingresando, ¿ya, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? No se olviden presentar su tarea, chicos, el día de hoy, ¿ya? Bien, nos quedamos ahí, ¿ya? Pueden ingresar al otro link en el horario que esté indicado, ¿ya? Nos vemos, chicos.